Hola, mi nombre es Marisol Martínez García, soy del Instituto Tecnológico de Tijuana para la carrera Ingeniería en Logística, cuarto semestre, Grupo Z. Este trabajo es para la materia de Estadística Inferencial 1. Vamos a ver lo de la unidad 1. El docente Juan Morales y a Tijuana, Baja California, septiembre 27 del 2020. Estadística Inferencial 1. Veremos la unidad 1. Introducción. Se realizará un video donde se explicará y se dará la solución de ejercicios de la unidad 1 de Estadística Inferencial 1, así como también se resolverán algunos ejemplos de problemas utilizando, si es necesario, el uso de software Minitab. ¿Qué es la estadística inferencial? Se le llama estadística inferencial o inferencia estadística a la rama de la estadística encargada de hacer deducciones, es decir, inferir propiedades, conclusiones y tendencias a partir de una muestra de conjunto. Su papel es interpretar, hacer proyecciones y comparaciones. Esto no significa que pueda predecir fielmente ni que estemos en presencia de una ciencia exacta, pero sí de una aproximación posible al resultado final. Esto lo veremos en cada uno de los ejercicios que vamos a ver a continuación. En el capítulo 1, Introducción a la Estadística. En el capítulo 1 tenemos el 1.2, Pensamiento Estadístico, 1.3, Tipos de Datos, 1.4, Pensamiento Crítico y 1.5, Recolección de Datos. En cada uno de estos vamos a ver dos ejercicios, vamos a resolverlos. 1.2, Pensamiento Estadístico. De este punto solamente vamos a realizar los ejercicios de la página 9 a la 11. Los únicos ejercicios serán el 7 y el 11. Serán dos ejercicios a resolver. Aquí está. Aquí tenemos el 7 y el 11. Las indicaciones. En los ejercicios 7 a 14, utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es imposible, posible pero muy improbable, posible y probable. Muy bien. El ejercicio 7 del Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 20-98. Yo no acostumbro a ver el Super Bowl, pero hice algunas investigaciones y pregunté qué posibilidades hay. Las respuestas que fue que no habían visto un marcador así de alto. Hay marcadores altos, pero no tan alto. Pero eso no quiere decir que no sea posible. Mi respuesta es posible pero probable, posible pero muy improbable, ya que no se ha visto un marcador tan alto. Ejercicio 11 de la Suprema Corte. Todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Puede ser imposible, posible pero muy improbable, posible y probable. Mi respuesta fue posible pero improbable, ya que sería demasiado raro que todos los magistrados tengan la misma fecha de cumpleaños. O sea, podrían coincidir en fecha quizá en el mismo año, diferentes meses, o podrían coincidir en el mismo mes, en el mismo día, pero en distintos años. Entonces, la misma fecha así igual, no. Es posible, sí es posible, pero es muy improbable. Seguimos con el punto 1.3, tipos de datos. El número 5, ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856, según datos de la Oficina de Censo de Estados Unidos. Vamos a determinar en estos ejercicios, determine si el valor dado es un estadístico o un parámetro. Muy bien. Vamos a ver qué es un parámetro. Un parámetro es una medición numérica que describe algunas características de una población. ¿Qué es una población? Es un conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etcétera, que se someten a estudio. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiaron.
Un ejemplo sería si vamos a estudiar, no sé, X estudio, pero lo hacemos en toda la población de Tijuana y de ahí sacamos un porcentaje, entonces sería un parámetro, porque se trata de la población. Estadístico es una medición numérica que describe algunas características de una muestra solamente. Una muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. Digamos lo mismo, vamos a hacer una medición en Tijuana y solamente tomamos, ya no hacemos de todo Tijuana, sino que tomamos una muestra, digamos, de 1000, digamos 1 millón de personas que viven en Tijuana, tomamos una muestra de 1000, entonces sería un valor estadístico. Entonces aquí nos dice en una muestra grande de hogares el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. Solamente estamos hablando de una muestra, no estamos hablando de la población entera. Entonces, yo considero que es un valor estadístico. Vamos a pasar a la siguiente. Tipos de datos. Aquí en los ejercicios, vamos a determinar si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. Vamos a ver. Dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para continuar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo For Exercise in New York Futility Push Button de Michael Lowe en el New York Times. Muy bien, entonces vamos a determinar si es un valor discreto o continuo. Los discretos. Resulta cuando el número de valores posible es el número finito o número que puede contarse, es decir, número de valores posibles de 0, 1, 2, etc. Ejemplo, el número de huevos que ponen las gallinas son datos discretos porque representan conteos. Entonces, los datos continuos numéricos resultan de un número infinito de posibles valores que corresponden a alguna escala continua que cubre un rango de valores sin huecos, sin huecos, interrupciones o saltos. Ejemplo, las cantidades de leche que producen las vacas son datos continuos porque son mediciones que pueden tomar cualquier valor dentro de un continuo. Durante un año, una vaca produce una cantidad de leche que puede ser cualquier valor entre 0 y 7.000 litros. Es posible obtener 5.678.120.1234 litros porque la vaca no está restringida a cantidades discretas de 0, 1, 2, etc. Entonces, estamos hablando que en la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Para cruzar las calles, los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Entonces, estamos hablando de datos discretos, ya que estamos hablando de número finito, o sea que puede contarse. Los valores posibles de 0, 1, 2, etc. No podríamos decir que fueron 3.250.5 semáforos. Estamos hablando de una cantidad cerrada, entonces es un dato discreto. Vamos a la que sigue. 1.4. Pensamiento crítico. De este punto vamos a realizar los ejercicios de la página 23 a la 26. El ejercicio 7 y 10 serían 2 ejercicios a resolver. En los ejercicios
5 a 8 utilice el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Entonces, ejercicio 7, perfil racial. Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad en los individuos de grupos minoritarios que en los caucásicos. Conclusión. En el occidente de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Muy bien. Aquí mi conclusión es que los grupos minoritarios enfrentan a menudo discriminación en múltiples áreas de la vida social, incluidas la educación. Podría ser que debido a esto no saben interpretar las señales de tránsito o no tienen conocimiento de ellas, y quizá por eso es que estos grupos minoritarios obtienen más multas y no saben cómo defenderse. El siguiente ejercicio. Muy bien, ese es el ejercicio 10 del árbol de Navidad. Utiliza el pensamiento crítico para indicar lo que se le pide. El proveedor del servicio de Internet American Online realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial. American Online recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban preferencia por un árbol real, puesto que 4.650 representan el 66% de las 7.073 que fueron encuestadas en este servicio online. Podremos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran Navidad prefieren árbol real. ¿Por qué? No podemos concluir que el 66% de las personas que celebran Navidad, prefieren un árbol real, porque en una encuesta de internet las personas deciden si responden o no. Solo es la conclusión de un grupo que decidió realizar la encuesta y no se debe usar para hacer afirmaciones sobre una población más grande. En este caso, las personas que celebran Navidad, ya que no todas esas personas contestaron la encuesta, unas quizá ni se enteraron de ella, y como digo, quizá unas no tienen teléfono, quizá a unas celebran Navidad y con un árbol real, pero no cuentan con un dispositivo, no se enteraron de la encuesta, entonces no podemos concluir eso. Seguimos con 1.5, recolección de datos muestrales. Vamos a revisar los ejercicios de la página 34 a la 37, 8 y 12. En los ejercicios de 5 a 8, determine si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o a un experimento. Muy bien. Prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos. Según datos de efficacy in safety of echinacea in treating of a respiratory tract infection in children. The Taylor Journal of the American Medical Association, volumen 290, número 21. Nos pide que si es un estudio observacional o un experimento. Un estudio observacional vemos y medimos características específicas, pero no intentamos modificar los sujetos que estamos estudiando. Experimento. Explicamos algunos tratamientos y luego procedemos a observar sus efectos sobre los sujetos. En los experimentos, los sujetos se denominan unidad experimentales. Esta prueba de la equinacia es un estudio observacional, ya que solamente nos está hablando de un estudio, no hicimos ninguna prueba, no hicimos nada, nos está hablando del estudio que se hicieron, del estudio que se hizo. Entonces es un estudio observacional. Seguimos con recolección de datos muestrales en los ejercicios 9 al 20.
Identifique el tipo de muestreo que se utilizó, ya sea aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerados. Puesto de revisión de sobriedad. El autor fue observador en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. Vamos a identificar si es aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerados. En una muestra aleatoria, los miembros de la población se seleccionan de forma que cada miembro individual tenga la misma posibilidad de ser elegido. En el muestreo sistemático elegimos algún punto de partida y luego seleccionamos cada késimo, por ejemplo, cada 3 elementos de la población. En el muestreo de conveniencia simplemente se utilizan resultados que sean muy fáciles de obtener. En el muestreo estratificado subdividimos a la población en al menos subgrupos o estratos diferentes de maneras que sujetos se pertenecen al mismo subgrupo comportan las mismas características, como el género o la categoría de edad. En el muestreo por conglomerado primero dividimos área de la población en secciones conglomerados, luego elegimos al azar algunos de los conglomerados y después elegimos todos los miembros de los conglomerados seleccionados. Muy bien, este es un muestreo sistemático, ya que estamos hablando el muestreo algún punto de partida y algún seleccionamos cada késimo. Por ejemplo, aquí estamos seleccionando cada 5, entonces es un muestreo sistemático. Muy bien, en el capítulo 2, resumen y gráficas de datos. Aquí vamos a ver distribución de frecuencias, histogramas, gráficas de polígonos de frecuencias y frecuencias relativas, gráficas de ojivas, gráficas de puntos y pensamiento crítico y gráficas inadecuadas. Iniciaremos con el pensamiento crítico 2.5. Aquí tenemos gráficas inadecuadas. Dice, responde las preguntas acerca de las gráficas. La siguiente gráfica describe los ingresos promedio por trabajos de tiempo completo desempeñados por hombres y mujeres de 18 años o más. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059 para los hombres, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. La gráfica hace una comparación imparcial de los datos. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica imparcial. La gráfica sí hace una distorsión de los datos, ya que si vemos a simple vista, tenemos en esta gráfica que la cantidad de los hombres es mucho mayor que la de las mujeres. A simple vista se ve demasiado grande. Entonces, para eso vamos a realizar la gráfica y vamos a ver con un poquito más claro. Muy bien, entonces vamos a construir la gráfica. Gráfica. Vamos a quitar estos porque no los vamos a necesitar. Vamos a quitar estos otros porque tampoco los vamos a necesitar. Entonces vamos a poner aquí ingreso anual. Ingreso anual. Teníamos que los hombres tenían un ingreso anual de 37.197. Entonces, eso es lo que tenemos. Vamos a hacer la gráfica, vamos a pintarla de otro color para que se vea diferente. Entonces tenemos que la gráfica anterior, esta gráfica, sí nos distorsionaba porque se miraba demasiado mayor.
Entonces distorsiona ya que pareciera que los hombres ganan muchísimo más que las mujeres y no es tanta la diferencia. Aquí podemos observar ya un poquito más claro la diferencia. En esta gráfica ya no se ve tan exagerado. Entonces observamos que no es de tanto. Seguimos con el siguiente ejemplo. Pensamiento crítico, gráficas inadecuadas. Gráfica de consumo de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. La gráfica distorsiona los datos o los describe de forma imparcial. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica que los represente de forma objetiva. Muy bien, aquí tenemos que Estados Unidos utiliza 20 cilindros representar barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. Japón utiliza 5.4, entonces si vemos si la distorsiona. Los datos se escriben de forma imparcial, sí, ya que aquí pareciera que cuántas veces podríamos meter este cilindro aquí. Entonces para esto vamos a construir una gráfica que represente la forma objetiva. Entonces vamos a realizar la gráfica. Eliminamos celdas que no necesitamos. Muy bien. Y Estados Unidos tiene y Japón tiene 5.4. Las gráficas, aquí la tenemos. Entonces sí hay una diferencia, es como de la cuarta parte, pero no se ve tanta como la miramos aquí. Aquí se mira demasiado, entonces ya aquí tenemos la gráfica. Ahora vamos en el 2.2, distribución de frecuencias. Vamos a revisar dos ejercicios. Procedimiento para construir una distribución de frecuencias. Este procedimiento, el número 1, determina el número de clases. Muy bien, la vamos a construir aquí. Tenemos este ejercicio. Ejercicio 1, pulso de mujeres, y tenemos pulso de hombres. Aquí los tenemos. Perdón, no, es aquí. Bueno, vamos con las mujeres. Pulso de mujeres. Vamos a realizar primeramente los pasos que tenemos acá. El punto 1 determine el número de clases. Para determinar el número de clase, para empezar aquí ya no lo da el pulso de mujeres. Utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2.1 de esta. Sigue el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2.2. Incluye 7 clases. Las clases ya no las da. Las clases ya vamos a calcular ahora la anchura. Para calcular la anchura hay que restarle al número mayor, aquí lo tenemos, este es el número mayor, bueno, aquí lo tenemos 124, le restamos el número menor, aquí tenemos el 60, entre el número de clases, entonces nos da 9.142857.1, pero lo vamos a redondear a 10 para tener un número más completo. Para obtener el límite de anchura, el límite es anchura de clase más límite inferior. Entonces, tenemos la anchura de clase. Entonces, la anchura de clase más límite inferior.
La anchura de clase ya la tenemos aquí, es 10. El límite inferior también ya lo obtuvimos, es 60. Entonces 60 más 10, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Así obtenemos el límite. Para obtener entonces tenemos que entre 60 y 69 hay 12 pulsos, ¿no? Entre 70 y 79 hay 14. Muy bien, para sacar la marca de clase vamos a sumar el límite inferior más el límite superior entre 2 nos da la marca de clase. En este caso, la marca de clase para las mujeres de entre 60 y 69 es 6.4, entre 70 y 79 es 6.5, 64.5, perdón, 70 y 79 es de 74.5, 80 y 89 es de 84.5 y así sucesivamente. Ahora vamos a realizar la distribución de frecuencia de la tabla. Muy bien. Entonces tenemos tenemos los datos de los pulsos de las mujeres y vamos a construir nuestra gráfica. Muy bien, aquí tenemos capturados ya los porcentajes, tanto de las mujeres como de los hombres. Entonces vamos a seleccionar histograma, gráfica simple, pulso de mujeres primeramente. Escala tipo Y en frecuencia, muy bien. Entonces vamos a ponerle aquí distribución de frecuencia, pulso mujeres. Pulso de mujeres. Vamos a aceptar. Y aquí tenemos nuestra gráfica de mujeres. Aquí tenemos nuestra frecuencia y estamos hablando de pulso de mujeres. Muy bien. Ya pusimos el nombre, vamos a agregarle los datos. Aquí tenemos. Y vamos a hacer un poquito más grande, más chica. Entonces, aquí lo que hicimos fue, teníamos demasiadas barras. Seleccionamos seccionamiento y agregamos los marca de clase. Agregamos marca de clase para que nos diera exacto. Entonces tenemos que entre 64.5, 264.5 hay 14 y eso obviamente aquí no hay nada, como vemos aquí. 44.5 es la cantidad media, 12, 14, 11, 1, 0. 12, 14, 11, 12, 1, 0. Muy bien. Entonces ahora vamos a realizar la distribución de frecuencia relativas. Para sacar la distribución de la frecuencia relativa, el número de frecuencia, que es 12, por 100 entre el número que tenemos de datos, 40. Nos da 30, aquí nos da 30%, 35, 34. Entonces vamos a sacar la gráfica de esta en porcentaje. Aquí estamos. Ok, es lo mismo. Gráfica, histograma, sencillo, pulso de mujeres, etiqueta, vamos a poner pulso de mujeres por porcentaje. Por porcentaje. Pulso de mujeres por porcentaje. Aceptar. Entonces escala. Vamos a
selecciono el porcentaje porque esta es por porcentaje. Entonces aceptamos. Entonces aquí tenemos, vamos a cambiarlas, funcionamiento, y vamos a poner la marca de clase aquí. Muy bien, entonces ya agregamos los porcentajes, vamos a agregar los datos. Y tenemos aquí los datos, 64 los datos de pulso de mujeres por porcentaje. Ahora vamos a realizar el siguiente. Entonces vamos a seguir con la de los pulsos de los hombres. Utiliza los pulsos de los hombres para construir la distribución de frecuencia. Incluya 10 clases. Aquí tenemos los datos. Ya los tenemos capturados. Y vamos a realizar la gráfica. Histograma. Sencillo. Pulsos de hombres. Pulso de distribución de frecuencia, pulso de hombres. El nombre, escala, frecuencia, porque vamos a hacer la de frecuencia. Okay. Muy bien. Entonces aquí la tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero nos pide de 10 clases. Vamos a agregar datos primeramente. Vamos a cambiar las clases. Funcionamiento. Aquí nos pide ya 10 clases. Entonces vamos a poner las 10. Aceptar. Aquí las tenemos. 1, 2, 3, 10. Tenemos que son... Aquí la tenemos. Distribución de frecuencia de hombres. Y ahora vamos a realizar la gráfica de por porcentaje. Forma sencilla de pulso de hombres. Etiqueta por porcentaje. Porcentaje. Muy bien. Escala y porcentaje. Ok. Ok, vamos a agregarle datos. Dijimos que es de 10. De 10. Entonces aquí tenemos la gráfica de pulso de hombres por porcentaje. Muy bien, entonces seguimos con 2.3 histograma. Ejemplo. Vamos a ver primeramente qué es un histograma. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura, dibujadas una junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Aquí tenemos un ejemplo de cómo son los histogramas, la gráfica de histogramas más o menos. Nos muestra si los valores están distribuidos o no están distribuidos normalmente. Se verifica en esto para saber si están distribuidos o no, lo vamos a verificar en el valor P. El valor normal es, en el valor P, el valor normal es de 0.5 y 10. De 0.10, perdón. Vamos a... Aquí tenemos nuestro ejercicio. Los datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, National Center for Health Statistics,
Third, National Health and Nutrition Examination Survey dice, la edad está dada en años. Quiere decir estatura en pulgadas, P es peso en libras, sin es circunferencia de la cintura en centímetros, pulso es frecuencia del pulso en latidos por minuto, SIST es presión sanguínea y pues aquí nos está dando la definición de cada uno de estos abreviados, ¿no? Entonces, realizar los histogramas de la edad, de la estatura en pulgadas, del peso en libras, de pulso y IMC que es el índice de masa corporal. Vamos a realizarlos. Aquí tenemos el otro ejercicio de realizar histogramas de SIN, que es circunferencia de la cintura, en centímetros, mus en longitud de muslo, en centímetros, codo es anchura del codo, centímetros, muy es anchura de muñeca, en centímetros, y bra es circunferencia de brazo en centímetros. Entonces aquí tenemos todos los datos. Para poder realizar lo que nos piden en este ejercicio y en este, tenemos que capturar todos los datos de Minitab. No vamos a hacer todos los datos que nos muestra aquí. Solamente podríamos hacerlos, pero solamente nos pide estos. Vamos a realizar estos, edad, estatura en pulgadas, peso en libras y vamos a realizar estos. Tenemos los datos, vamos a abrir Minitab. Ok, entonces aquí ya tenemos todos los datos capturados. Todos los datos de la tablita que tenemos acá, de esa tablita los tenemos capturados. Bueno, los únicos que nos piden. Vamos a realizar la primera gráfica. Hay dos gráficas, hay una simple y hay una completa. Vamos a realizar primero la simple. Histogramas con ajuste. Muy bien, vamos a seleccionar, ya está seleccionada la edad. Vamos a ponerle la etiqueta, histograma de edad. Muy bien. Muy bien, aquí tenemos nuestro histograma. Nos da la media, nos da la desviación estándar, la media que es la suma de todos los datos entre la cantidad de los datos, nos da 35.48. Y la desviación estándar. Esta es nuestro histograma de edad, pero vamos a realizar la que es más completa, que solamente nos da 3 datos. Vamos a realizar la completa. Estadística, resumen gráfico de edad. Tenemos ya 9.5, nivel de confianza, aceptamos y aquí tenemos la gráfica completa. Vamos a ponerle el nombre de edad. Vamos a ponerle aquí informe de resumen de edad, histograma. Muy bien, entonces aquí ya tenemos el histograma más completo. Nos dice que esta gráfica para obtener, aquí lo tenemos. El valor P para que esté distribuido normalmente tiene que ser, es de 0.05 a 0.10. Entonces aquí tenemos el valor P que es 0.04. Entonces aquí vemos que el límite es de 0. Para que sea un normal es 0.05. Entonces tenemos 0.04. Aquí vemos que no está distribuida normalmente. Entonces vamos a ver con las que siguen a ver cómo sale. Entonces tenemos que, vamos a seleccionar ahora estatura en pulgadas, no lo pedí en pulgadas. Resumen de estatura en pulgadas, histograma. Vamos a cambiarle el nombre de histograma. Histograma, muy bien.
Entonces, aquí tenemos punto, el valor P es punto 6, entonces la tenemos distribuida. Aquí vemos que está muy bien distribuida. Vamos a continuar con la siguiente. Lo mismo. Peso en libras, el peso no lo pide en libras, ya lo tenemos, aceptamos. Aquí solamente cambiamos el nombre. Histograma. Es de un histograma, informe de resumen. Aquí tenemos otra vez. El valor P es de 0.5, entonces tenemos una distribución normal. Aquí vemos que tenemos una distribución normal con respecto al valor P. Pulso, 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 pulso. Pulso, aquí está. Peso, pulso. Ok, muy bien. Entonces, aquí la tenemos. Cambiamos el nombre. Histograma. Histograma. Bueno, aquí el valor P es de 0.005. Está muy por debajo del valor que debería tener de la distribución normal. Entonces, vemos que no hay una distribución normal. Aquí hay como que sube y luego vuelve a bajar. Entonces, hay mínimo aquí. Entonces, no, aquí no. En pulso no tenemos una distribución normal. Ahora, IMC. Vamos a resolver esta. Lo mismo. Lo mismo. Aquí tenemos un valor P de 0.22, 0.26, entonces tenemos una distribución normal, ¿sí? En el IMC, vamos a seguir con el otro que nos pide. IMC, ahora vamos a realizar la que sigue. SINT. Bien, información en centímetros. Histograma. Histograma. Muy bien. Entonces aquí tenemos un valor P de .17. Tenemos una distribución distribuida normalmente. Y pues aquí están los datos. El intervalo de confianza para la media está entre 88.131 entre 94.339. Intervalo de confianza para la mediana y para la desviación estándar. Muy bien. Ahora nos toca el mus de mus. Agregarle. Entonces aquí tenemos de .8, entonces también tenemos una distribución más o menos normal. Y pues aquí está. Sigue la de codo. Sigue la de codo. Aquí la tenemos, igual cambiamos nombre. Histograma. Entonces aquí tenemos la de .492. Aquí tenemos nuestra desviación. Muy bien, seguimos con la de codo, muñeca, igual agregamos un nombre, igual. Entonces aquí tenemos un valor P de .2, una desviación estándar distribuida normalmente.
Y para finalizar tenemos de histogramas en bra. Aceptar. Muy bien. Entonces, esta es de punto 2, también está distribuida normalmente. Ok, continuamos con el siguiente capítulo. Entonces continuamos con el 2.4.1, gráfica de polígonos de frecuencias y frecuencias relativas. Estamos en el capítulo 2. Polígono de frecuencia. El polígono de frecuencia es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase, utiliza segmentos lineales conectados de puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencia se construye a partir de una distribución de frecuencias. Muy bien, vamos a realizar estos ejercicios. Aquí tenemos el primer ejercicio. Dice, ejemplo, la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencia con estos datos. Aquí tenemos los datos, que son los mismos que hemos venido viendo. Y la siguiente ejercicio es, el siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir un polígono de frecuencia con estos datos, crear tabla y realizar gráfica. Aquí creamos la tabla. Entonces tenemos los datos. Vamos a ir acá. Es más o menos una gráfica similar a esta. Vamos a ver el Minitab para realizar los datos. Entonces ya tenemos, vamos a realizar la gráfica de barras. Voy a seleccionar valores de una tabla simple. Aquí frecuencia de mujeres, pues ya la teníamos. Frecuencia de mujeres. En la variable vamos a poner marca de clase de mujeres. Tenemos gráfica de polígono de frecuencia de mujeres. Entonces aquí está. Hay barras. Tabla simple. Frecuencia de hombres. Aquí vamos a poner frecuencia de hombres. Y marca de clase de hombres. Bien, aquí tenemos la frecuencia, la gráfica de polígono de frecuencia, pero de los hombres. Aquí tenemos la de las mujeres. Vamos a continuar con el siguiente. Gráfica de ojiva. La gráfica de ojiva es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencia acumulada a lo largo del eje vertical. Aquí tenemos un ejemplo de lo que más o menos es una gráfica de ojiva. Ahorita vamos a realizar los ejercicios para ver. Dice. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de ojiva con los datos. En la gráfica de ojiva, esta vamos a utilizar frontera de clase. Clases es igual al límite inferior al límite superior. Si tenemos 60, es igual a 59.5 el límite inferior y el límite superior es 69.5 sin llegar al 70. Aquí lo tenemos. Muy bien, entonces el ejercicio. El ejercicio, el siguiente de la tabla representa los pulsos de los hombres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. Aquí tenemos los pulsos de los hombres. 62. Muy bien, vamos a realizar las gráficas. Vamos a realizar las gráficas. Gráfica de barras. Igual en valores de tabla simple. Frecuencia, vamos a iniciar con las mujeres. Primero a frecuencia de mujeres.
Entonces vamos a agregar el nombre, gráfica de ojiva de mujeres. Aceptamos y obtenemos la gráfica de ojiva de mujeres. En esta gráfica observamos que en el punto 89.5 vamos a agregarle los datos. 89.5 hay 37 debajo de 89.5. Y si nos vamos a 109.5, decimos que hay 39 por debajo de 109.5. Entonces vamos a realizar la gráfica de hombres. Aquí está, simple. Frecuencia de hombres, frontera de clase de hombre, ya lo tenemos. Aceptar. Cambiamos nombre. De hombres. Y tenemos que... Aquí está, vamos a agregarle los datos. Entonces de 85.5 tenemos 39 por debajo de 85.5 y así sucesivamente. 33.5 tenemos 31 por debajo de él. Y aquí está la gráfica de hombres. Continuamos con la gráfica de puntos. Gráfica de puntos es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos representan valores iguales. Se apilan. Esta es una gráfica más o menos la que vamos a hacer. Vamos a realizar estos dos ejercicios que tenemos aquí. Gráfica de puntos. El siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de puntos con estos datos. Y los pulsos de los hombres. Una gráfica de puntos con estos datos. Vamos a abrir Minitab. Ok, aquí ya tenemos los datos capturados de los pulsos de las mujeres y los pulsos de los hombres. Vamos a proceder a realizar la gráfica. Gráfica de puntos. Gráfica de puntos. Simple. Pulso de las mujeres. Primero, eliminar esto. Mujeres. Etiqueta. Vamos a gráfica de puntos de mujeres. Pulso de mujeres. Aceptamos. Y aquí tenemos la gráfica de las mujeres. Aquí tenemos que tenemos una diferencia de 9. Una separación de 9, aquí tenemos los puntos, están entre 59.5 y 60.5, estos están entre 63.5 y 64.5, estos los tenemos en 67.58.5, el total son 40 pulsos. Vamos a realizar la de los hombres. Hombres. ¿Qué tal? De hombres. Muy bien. Aceptamos. Tenemos los pulsos de los hombres. Y aquí está. La gráfica de puntos de los hombres. Aquí vemos que tenemos una separación de 6. Entonces los puntos estos se encuentran entre 55.5 y 56.5. Esos se encuentran entre 59 y 65. 59.5 y 59.5. Los de 60. Vamos a ver los de... Se encuentran en 63.5 y 64.5. Muy bien, esa es la gráfica de puntos de hombres y de mujeres. Hasta aquí se acabó la unidad 1. Muchas gracias.